con sus respectivos grados de libertad. También les mencioné que hay una serie de software, aplicativos, ¿correcto? Inclusive que te enseñan cómo calcular en la calculadora, cómo calcular el valor crítico. Y les mencionaba que Excel, ¿no es cierto?, un programa que ustedes conocen, ¿correcto?, ¿no?, nos permite en forma fácil nosotros poder calcular estos valores críticos en una forma directa. Utilizan la fórmula que tienen ahí viendo en pantalla, donde ponen en una celda su y ponen igual y escriben inb.f.cd, que se refiere a dos colas, cola a la derecha, ¿correcto? Y obtenemos ahí los valores críticos de inferior y el valor crítico superior, ¿correcto? Donde tenemos los elementos que te solicitan o que te piden para esas fórmulas son tu probabilidad y los valores críticos. Te piden las dos informaciones para que tú puedas hallar estos resultados. Una vez que tenemos identificados nuestros valores críticos, hacemos nuestra gráfica correspondiente, ¿correcto? Entonces, las áreas que están de color rojo tienen como valor 0.03 cada uno, ¿no es cierto? Y en la parte inferior están los valores críticos que hemos calculado. Bien, luego sigue en que tienes que ubicar tu valor obtenido con tu F calculada y ver dónde cae. ¿Cae en la zona de rechazo o cae en la zona de aceptación? Entonces, como último paso, tomas una decisión y luego una conclusión. En este ejemplo, ¿no es cierto?, cae en la zona de aceptación, lo que significa no se rechaza H sub 0. Y la conclusión es, no existe suficiente evidencia estadística con un nivel de significación del 6% para afirmar que las varianzas son diferentes. Es decir, existe homogeneidad de varianzas. Miren, en una forma simple, sencilla, ¿no?, igual que hemos estado desarrollando, pero en este caso es para que tú puedas hallar tus varianzas, si son homogéneas o si son heterogéneas. Bien. Si nosotros pasamos a un segundo ejemplo, la única diferencia ahora que tenemos acá es que nosotros tenemos un conjunto de datos. Se refieren a 10 restaurantes, ¿correcto?, donde tienen los ingresos que perciben cada local, ¿correcto?, ¿ya? Y dice, la información lo tienen en una tabla. Dice, se puede afirmar que el local 1 tiene ingresos promedios mayores que las del local 2. Asuma que el consumo mensual tiene distribución normal, use un nivel de significación del 6%. Entonces, en ese caso, con mayor razón, tienes tú en Excel un complemento. El complemento se denomina análisis de datos. Ese complemento, estimados estudiantes, les va a permitir, en una forma muy fácil, como están viendo acá, ¿correcto?, sus resultados que van a necesitar, muy posible, para ir desarrollando los procedimientos. Miren, ve, acá tienen los resultados que he aplicado utilizando análisis, ¿no?, análisis de datos, y me da de frente la media, la varianza. Yo puedo sacar la desviación típica sacando la raíz cuadrada, ¿no? Me da inclusive mi F calculada o mi F experimental, me da, inclusive a veces te da, digamos, el valor crítico, ¿no?, dependiendo si es, en este caso, estamos viendo que es diferente, te da el valor crítico, ¿correcto? Es decir, te facilita el problema. Ahora, activar análisis de datos es fácil. ¿Qué hacen ustedes? Se van de archivo se van a opciones, de opciones se van a complemento,
luego en la parte inferior derecha dice ir a, hagan clic, ir a, les sale una ventana y en esa ventana activan lo que dice herramienta de datos, creo que dice así. Lo activan, ya tienen activado cualquier operación que quieren hacer utilizando análisis de datos, entonces solamente ingresan a datos y luego en el lado derecho les aparece análisis de datos. Así lo pueden activar, ¿correcto? Bien, entonces miren, para este problema de igual forma he definido mis variables aleatorias y luego acá, dado que las varianzas poblacionales son desconocidas, el primer paso consiste en realizar una prueba de hipótesis para determinar si las varianzas son homogéneas o no. En Excel, ahí está, inclusive les estoy diciendo acá cómo se calcula, ¿ven? Cómo se opera. Ya una vez que tienes activados tus análisis de datos, te vas a datos, análisis de datos, te sale una ventana y ahí escojas prueba F para varianzas de 2 muestras y está. Selecciona los datos, sale una ventana, selecciona los datos, primero el de local 1, luego de local 2 y automáticamente te da el resultado. ¿Correcto? Mire, que acá no me había acordado que había puesto los pasos, ¿no? Lo que deben seguir. Pero antes de eso tienes que activar tu análisis de datos. Bien, una vez que tenemos, digamos, ya nuestros resultados acá, hago mi ensayo de hipótesis, ¿no es cierto?, donde mi varianza poblacional 1 es igual a mi varianza poblacional 2, esta viene a ser mi hipótesis nula, y luego tenemos la hipótesis alternativa, calculamos nuestro estadístico de prueba, que yo le he calculado, digamos, manualmente, acá, ¿correcto? Pero ya acá me da, mira, 1.4865, yo le he redondeado 66. Tenemos nuestros valores críticos, que ya con el ejemplo anterior les he explicado. Ustedes se ubican en una celda y ponen igual inb.fcd, cola derecha, ingresan la probabilidad, ingresan sus grados de libertad y les sale el valor crítico, en este caso el inferior. De igual forma, para el otro lado, porque son 2 colas, utilizas la misma fórmula y tú, esto va a ser 1 menos alfa, este es alfa medio, este es 1 menos alfa medio, este es alfa medios, sus valores críticos, y ahí tienes, digamos, tus 2 valores críticos. Entonces, lo único que ahora, una vez que dibujas tú, haces tu gráfica, ubicas la probabilidad de las áreas en rojo, que son 0.3, 0.3, tus valores críticos, luego tomas una decisión, ¿no es cierto? El FC cae en la zona de aceptación, por lo tanto no se rechaza H sub 0. Conclusión, no existe suficiente evidencia estadística con un nivel de significación del 6% para afirmar que las varianzas son diferentes. Con este resultado afirmamos que existe homogeneidad de varianzas. Bien, pero esta es la primera parte del problema, ¿correcto? Esta es la primera parte del problema. ¿Por qué? Porque acá te piden, se puede afirmar que en el local 1 tiene ingresos, te pide ingresos promedios, es decir, mío, ¿no es cierto?, poblacional, mayores que las del local 2. Es decir, ya has visto que tus varianzas son iguales, pues ahora continúa desarrollando el problema, ¿correcto? Y ahora vas a hacer nuevamente tu ensayo de hipótesis, porque dice acá, habiendo probado que las varianzas son homogéneas, ahora pasamos a probar si el local 1 tiene ingresos promedios mayores que los del local 2, que está en el enunciado del problema. De igual forma, ahora haces tu ensayo de hipótesis, pero ya con la media poblacional, ¿no es cierto? Acá haces uso de tu análisis de datos, mire que salen los datos, los resultados, haces tu estadístico prueba, ¿no es cierto? Tu estadístico prueba, lo he hecho acá, digamos, manualmente, mi valor crítico, aquí tiene mi valor crítico, mira, acá está el valor crítico, una cola, 1.679, ahí está, mire, yo lo he estado realizando manualmente. Hacemos nuestra gráfica,
Y como es cola a la derecha, tenemos que la probabilidad del que está pintado en rojo va a ser 0.6, pongo su valor crítico, ¿correcto? Ubico mi Z prueba, que es 2.71, y 2.71 cae ¿dónde? Cae en la región de rechazo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, se rechaza H sub 0, existe suficiente evidencia estadística con un nivel de significación del 6% para afirmar que local 1 tiene en promedio mayores ingresos mensuales que local 2, ¿no es cierto? Es decir, se cumple la hipótesis alternativa. Vuelvo a repetir, estimados alumnos, activen su análisis de datos, que les va a facilitar tremendamente el desarrollo de estos problemas. Y no solamente, digamos, pueden hacer, están viendo acá, que pueden hacer con las medias poblacionales, pueden hacerlo también con las varianzas, ¿correcto? Con las varianzas. Bien, esto es todo con respecto al tema que hemos visto anteriormente, lo que era prueba de hipótesis de la varianza. Con esto lo completamos. Y acá tienen un ejemplo que ustedes van a intentar resolver posteriormente. Bien, entonces ahora voy a ir al tema que es prueba de hipótesis de proporciones. Un ratito, por favor. A ver. Bien. Prueba de hipótesis para proporción poblacional. Vamos a empezar con prueba para una proporción, o sea, de un solo parámetro. Se utiliza bastante en el campo de la administración, de la ingeniería y en otros campos profesionales. Se utiliza bastante este tipo de prueba, ¿no? También habíamos mencionado que está bastante relacionado con el experimento de tipo binomial, porque consideran como resultado éxito y fracaso, ¿no? Y por ende vamos a tener la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Esto ya lo hemos hablado. Entonces, lo que se quiere probar es que la hipótesis nula de que la proporción es igual a un valor tal como P sub 0, ¿no? Que es el valor poblacional. Ahora, nosotros vamos a trabajar con nuestra proporción muestral, y la proporción muestral, lo tenemos ahí, es proporción P sombrerito es igual a X entre N, donde tenemos X el número de veces que ha ocurrido un evento en N ensayos, ¿no? Número de veces que ha ocurrido un evento en N ensayos. Ejemplo, si una muestra aleatoria de 400 compras realizados en un centro comercial, 150 se realiza con tarjetas de crédito, entonces mi proporción muestral va a ser 150 entre 400, ¿no es cierto? Esta es una estimación de tipo puntual, ¿correcto? Bien. Tenemos ejemplos, por ejemplo, más del 50% de los empleados consiguen trabajo por medio de redes de contacto. Otro ejemplo, los sujetos que toman cierto tipo de fármaco, ¿no? Les reduce el colesterol, ¿no es cierto? Pero experimentan dolores de cabeza en una proporción mayor que el 7% registrado entre quienes no toman ese medicamento. Porcentaje de personas o televidentes que en las noches ven un determinado programa, ¿no? Es igual al 20%. Son proporciones, ¿no? Bien. Y hay pruebas de hipótesis para una proporción poblacional, es decir, repito, de un solo parámetro.
Tenemos nuestra tablita clásica, donde está constituido por nuestros ensayos de hipótesis, estado estadístico de contraste y nuestro criterio de rechazo. Es decir, los tres operadores conocidos, ¿no? Para todo tipo de pruebas, que lo estamos viendo. Mi hipótesis nula, donde P es igual a P sub 0, mi hipótesis alternativa, donde es el operador diferente, la otra es cuando el operador es mayor, y por último la tercera cuando el operador es menor. ¿Cuál es el estadístico de contraste? Nuestra fórmula para calcular la z calculada, que es igual a la diferencia de mi P prueba menos mi P sub 0 entre la raíz de P sub 0 por 1 menos P sub 0 entre n. Y ya saben que uno de los requisitos es que estemos trabajando en una distribución de tipo normal. Ahora, otra forma de poder calcular en función también a la binomial es x menos np, ¿no? np, número de éxito por la probabilidad de éxito entre la raíz de np, número de éxito, probabilidad de éxito, probabilidad de fracaso. Ahora, tengan cuidado esto, alumnos. Cuando nosotros tenemos una población de tipo infinito, que por lo general se obtiene cuando hacemos muestreos con reposición o con reemplazamiento, utilizamos estas fórmulas, ¿no? La primera y la segunda. Pero cuando nosotros tenemos una población finita, ¿correcto? Es decir, conocemos la población, se les recomienda utilizar la fórmula, pero que está con el factor de corrección. ¿Cuál es el factor de corrección? N poblacional menos N, el tamaño de muestra que se toma, entre N poblacional menos 1. ¿Correcto? Tengan cuidado. Bastante. Búsquense problemas. Es decir, si yo he mencionado en un tema este factor de corrección y no hemos hecho problemas, busquen ustedes porque fijo para el examen. ¿Correcto? Bien. Y luego tenemos ahí qué significa cada una de esas letras que tenemos, ¿no? Y ahora, aquí tener bastante cuidado. Aquí lo que vamos a ver son los criterios de rechazo. Es decir, si nosotros tenemos este primer ensayo de hipótesis que está con el operador diferente, entonces voy a tener dos zonas de rechazo. Es decir, una normal con dos áreas sombreadas o dos áreas de rechazo. Entonces, yo puedo, para poder hallar mi criterio de rechazo, va a ser cuando, si mi z calculada es menor o igual que menos mi z tabla, porque este z tabla, mi valor crítico, rechazamos la hipótesis nula. Si tomo por el otro lado, como son de dos colas, mi z calculada es mayor que mi z alfa medios o z en tabla, entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula. Ahora, cuando mi operador es mayor, es decir, hacia la derecha, solamente voy a, a rechazarlo si mi z calculada es mayor que mi z tabla. Y en el tercer caso, de igual forma, rechazo, ¿no? Si mi z calculada es menor o igual que menos z tabla. Métodos para probar una proporción. Vamos a ver que van a haber dos métodos. El de la región de rechazo, como conocida también como método tradicional, y por el valor de P, ¿correcto? También les había mencionado que hay otro método que les he dejado para que investiguen ustedes, que es por el intervalo de confianza. Entonces, el método de la región de rechazo, ya ustedes conocen. Primero hacemos nuestras pruebas de hipótesis, luego segundo buscamos nuestros valores críticos,
¿no? Ubicamos, vamos a ubicar dónde está mi valor crítico, luego calculo Z, una vez identificado qué operador voy a utilizar, calculo Z, ¿no es cierto? Lo llevamos a la gráfica o al dibujo, ubicamos dónde se encuentra y vemos si cae en la zona de aceptación o si cae en la zona de rechazo, ¿no es cierto? Entonces, y ahí tomamos la decisión. Dice, ¿no? Si el valor ZC cae dentro de la región de rechazo, entonces se rechaza H0. Pero si cae fuera de la región sombreada, entonces no se rechaza H0. Luego sacamos tomamos la decisión, que ya lo hemos tomado acá en parte en arriba, y luego la conclusión, ¿no es cierto?, en términos de la hipótesis alternativa. Son los pasos a seguir, ¿no? Recordando, método tradicional, tenemos un ejemplo, dice, se desea probar si ha habido una variación en la proporción de 0.4 de mujeres en la carrera de ingeniería. En el último examen de admisión se ha seleccionado 200 ingredientes y se obtiene una proporción de mujeres de 0.45. Utilice un nivel de significancia, colocamos los datos, buscamos nuestro ensayo de hipótesis, hacemos para la diferencia, para seguir el método anterior, calculamos nuestro valor crítico, ubicamos nuestra Z prueba, ¿correcto?, que nos ha salido, 1.4434, lo ubicamos en la gráfica, tomamos una decisión y no se rechaza H0 y llegamos a la conclusión. Así de fácil, estimados alumnos, es lo que podemos hallar nuestro resultado. Ahora, el método del p-valor, ¿no es cierto? De igual forma, tiene su procedimiento. Mi ensayo, calcular el valor Z, ¿no? Utilizando la hipótesis alternativa, dibujar la región, ¿no? Hallamos el valor P es igual al área de la cola sombreada en el paso 3, y ahí tenemos cómo aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Tenemos el ejemplo, tenemos los datos, ensayos de hipótesis de la diferencia, buscamos en tabla, hacemos su gráfica, calculamos el p-valor, como son dos colas, sumamos, decidimos, esto está por demás, ahí le puse, y no se rechaza H0 y tenemos, digamos, la conclusión correspondiente. Eso es, digamos, para un solo parámetro. Aquí hay un problema, dice, vamos a verlo, es bastante interesante. En una encuesta de N es igual a 703 empleados seleccionados al azar, reveló que el 61% de ellos consiguió trabajo por medio de una red de contactos. Calcule el valor del estadístico de prueba para la aseveración de que la mayoría de los empleados, más del 50%, consiguen trabajo por medio de una red de contactos. Entonces, hacemos lo que ya sabemos hacer, ¿correcto? Establecemos nuestra prueba de hipótesis, mi valor crítico, calculo mi Z, lo ubico en la tabla, ahí está mi valor crítico, lo ubico en mi tabla, ¿no es cierto? Miren, ahí está mi tabla, les he dado con todas las características para que lo entiendan más. Entonces, este 5.83 cae ¿dónde? Cae en mi zona de rechazo, ¿no es cierto? Cae entonces, como Z calculada cae en la región de rechazo, entonces no se acepta H0. Concluimos que existe suficiente evidencia muestral para sustentar la aseveración de que la mayoría de los empleados consiguen trabajo por medio de redes de contacto. Bien, pero acá tenemos un valor de Z calculada que nos da 5.83. Cuando nosotros queremos calcular por el método del valor P, ¿correcto? El método del valor P, ustedes saben que en la gráfica que vamos a tener, mi valor crítico va a ser ¿cuánto? Va a ser
Z calculada. Lo ubicamos Z calculada y vamos a calcular su probabilidad. Pero ¿qué resulta? Resulta que ustedes han estado manejando la tabla que yo les he dado, una tabla, si no me equivoco, donde Z solamente llega hasta 3, ¿correcto? 3.01, 3.02, 3 puntos, algo más, hasta 3.09, algo así. Y ahí no tenemos más información. Y entonces, ¿cómo hallar cuando es 5.84? Vamos a ver. Ahí tenemos nuestra p-valor. Tenemos nuestra gráfica, ubicamos acá nuestra z calculada, por lo tanto, nosotros tenemos que hallar nuestro p-valor. ¿No es cierto? Vamos a hallar nuestro p-valor. ¿Qué sucede? Lo que les decía, ¿no? Esta tabla, por ejemplo, esta tabla que está acá a la vista de ustedes, me dan las probabilidades hasta 3.4, 3.400, 3.401, 3.402, ¿no es cierto? Hasta 3.09, ¿correcto? Y me dicen que cuando es de 3.50 hacia arriba, o sea, 3.51, 52, 4.5, 5.5, 5.83, digamos, la probabilidad va a ser de 0.999, ¿correcto? De 0.999. Entonces, me va a salir un resultado de 0.001. Pero profesora, ¿por qué? Usted me está diciendo que va a ser, si son mayores de 350 para arriba, de 0.999, porque esta de acá es una tabla acumulada. Quiere decir que te da ese 0.999 y otro 9 de esta área que está en blanco, porque es acumulada. Como tú no quieres hallar esa área, quieres hallar la parte que está de color verde, entonces lo único que tienes que restar 1 menos 0.999 y te da el valor de P. Está, ¿no? 1 menos 0.999 es igual a 0.001. Entonces, el siguiente paso es de que vas a aceptar o rechazar. Puesto que el valor P de 0.001 es menor o igual que el nivel de significancia, que es del 5%, rechazamos la hipótesis nula. ¿Correcto? Rechazamos la hipótesis nula. Concluimos que existe suficiente evidencia muestral para sustentar la aseveración de que la mayoría de los empleados consiguen trabajo por medio de redes de contacto. ¿Correcto, alumnos? Tengan cuidado con estas tablas. Hay tablas que te dan hasta valores hasta el 4 punto y tantos, ¿no? Hay diferentes tipos, pero con esta tabla, si ya te dicen que de 350 hacia arriba, las probabilidades van a ser de 0.9999, entonces podemos nosotros trabajar con esa tabla. Bien, entonces ahora vamos a ver prueba para dos proporciones. Es decir, cuando tenemos dos parámetros, ¿no es cierto? Tenemos dos parámetros. La proporción producto de la población 1 y la proporción producto de la población 2, en donde vamos a establecer comparaciones, ¿no? Vamos a comparar una con la otra. Igualito tenemos ahí nuestras hipótesis correspondientes con los parámetros correspondientes, su gráfica, la zona de rechazo, que es la sombreada. Calculamos nuestra Z prueba, que tiene esta característica, no es igual que la anterior, sino que tienen acá un P, ¿no? Con una raíz encima, que va a ser, no sé, un P compartido, ¿no? Entre la proporción 1 y la proporción 2, que la vamos a calcular utilizando esta fórmula, ¿correcto? Utilizamos esa fórmula, ahí tenemos qué significa cada una de esas letras. P raya, proporción de la muestra agrupada, ¿no? Proporción de la muestra agrupada, de ambos, ¿no? Entonces, luego se rechaza H sub 0 si el valor calculado del estadístico de prueba cae en la zona de rechazo. Ahora, como también les he mencionado en otros, creo que en la media poblacional, ¿no?
Generalmente nosotros podemos encontrarnos con esta situación. Si la hipótesis nula propone alguna diferencia específica entre las proporciones poblacionales sometidas a prueba y denotamos a esta diferencia por K, entonces el estadístico de prueba va a ser esta. No va a ser esta de acá, va a ser esta de acá agregándole menos K. ¿Correcto? Utilizamos esta forma. Tenemos ahí un ejemplo. La preferencia de dos comerciales emitidas por televisión, ¿correcto? Se realiza una encuesta telefónica para ver quién habían visto estos comerciales, ¿no? A ver, vamos a ver, ahí está. El comercial A fue visto por 150 personas y las personas que recordaron el mensaje principal del comercial fueron 63. El comercial B fue visto por 200 personas, que 60 de ellas recordaron el mensaje que contenía, digamos, el comercial B. Nos dan un nivel de significancia del 0.6 para probar la hipótesis de que hay diferencia en las proporciones que recuerdan los dos comerciales. Entonces tenemos ahí la solución, identificamos nuestras variables aleatorias, nuestras hipótesis, ya nos dice acá que dice para probar la hipótesis de que no hay diferencia en las proporciones que recuerdan los dos comerciales, es una diferencia, nivel de significancia, el valor crítico, nuestra gráfica, nuestras proporciones muestrales de una y de la otra, el estadístico de contraste. Previamente calculamos P raya con la fórmula, obteniendo 0.3514. Lo reemplazamos en la fórmula y nos sale 2.3271 y decidimos y concluimos. ¿Correcto? Es decir, alumnos, están viendo ustedes, tienen una secuencia única, ya sea parámetro de las medias poblacional, ya sea de la varianza, ya sea de la proporción, tienen, digamos, el mismo comportamiento, ¿no? Es un procedimiento que se sigue, solamente es saber cuál es, digamos, el método que nos va a permitir calcular nuestra Z prueba, ¿no? Eso es lo importante, calcular nuestra Z prueba. Y luego tenemos los resultados. Bien, hasta aquí hemos llegado, ¿correcto? Hasta acá hemos llegado, estimados alumnos. Me van a dar un permiso, tengo que hacer un trabajito que tengo que enviar. Pues ya les comenté que estamos capacitándonos. Voy a enviar un trabajo y yo les agradezco por la atención prestada y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, estimados alumnos. Gracias, profesora. Hasta la Bien, próxima clase. gracias, Silvia. ¿Bien? Muy bien, me estoy retirando.